Bueno, en este video vamos a hacer una flor punzo. Vamos a usar 5 hilos de 30 centímetros. Agarramos uno, juntamos las puntas y lo apretamos con la pinza. Sobre estos hilos vamos a agregar los demás. Agarramos otro, unimos las puntas, lo pasamos por debajo y agregamos con nudo alondra. Agarramos otro, juntamos las puntas, lo pasamos por debajo y las puntas por el centro. Ajustamos, repetimos, unimos las puntas, pasamos por debajo y las puntas por el centro. Una vez más, unimos las puntas, pasamos por debajo y agregamos con nudo alondra. Ajustamos. Ahora vamos a unir todo. Agarramos las puntas de este lado, acomodamos y la pasamos por el centro. Vamos ajustando con cuidado, vamos tirando de par en par. Como siempre, vayan acomodando, ajustando, chequeando que todo esté bien. La flor es de 5 pétalos. Vamos a empezar por este lado, que son los hilos guías. De este lado no lo vamos a hacer, vamos a trabajar del otro, porque ahí queda como una pancita. En cambio, de esta forma queda todo el diseño bien plano y queda muy bien la división de cada pétalo. Como dije, vamos a empezar con estos hilos que son las guías. Apretamos un poco para que no se desarme. Ahora vamos a agarrar un hilo de 1 metro, lo vamos a agregar con nudo alondra. Vamos a dejar 7 centímetros aproximadamente, nos queda así. Total, no lo vamos a usar a esa parte. Lo pasamos por debajo y subimos las puntas. Acomodamos, apretamos un poquito, de las dos puntas tiramos, por más que no usemos una, y acomodamos. Con este vamos a tejer. Este no se usa, así que lo podemos llevar para arriba y después más adelante se corta. Estas son las guías del pétalo y este agregamos recién. Agarramos un hilo de 40 centímetros, juntamos las puntas y en este caso vamos a agregar con nudo alondra por arriba sobre el hilo que agregamos. Pasamos por arriba y bajamos las puntas por el centro. Si no se entendió, lo repito. Hilo de 40 centímetros, juntamos las puntas, agarramos la guía que agregamos y por encima pasamos el hilo de 40, doblado a la mitad, bajamos esta parte y acá por el centro vamos a pasar las dos puntas. Esto sería el nudo alondra por arriba.
Una vez que lo tengamos así, lo llevamos al centro. Si está muy apretado, como en este caso, va a pedir que giremos. Acomodamos bien. Seguimos. Esta es la parte del pétalo. Lo pasamos por arriba del hilo que teje. Y hacemos con este una P por arriba. Ajustamos. Repetimos una vez más. Una P por arriba. Y ajustamos. Esto que hicimos recién lo tenemos que hacer con cada par, o sea, con cada pétalo. Lo explico una vez más y el próximo ya voy adelantando un poco. Acomodamos un poco. Volvemos a agarrar un par de hilos, este es el que teje y este sería el próximo pétalo. Antes de empezar se ajusta. El pétalo pasa por arriba y con este tejemos. Hacemos una P por arriba, ajustamos una vez más, una P por arriba, ajustamos y repetimos lo que hicimos en el paso anterior. Agregar otro hilo de 40 centímetros con nudo alondra por encima. Este par lo llevamos para arriba. Hilo de 40 centímetros doblado a la mitad, se unen las puntas y se agrega sobre el hilo que viene tejiendo con nudo alondra por arriba. Pasamos por arriba y bajamos las puntas por el centro. Este del pétalo pasa por arriba y este que teje por debajo. Hacemos una P por arriba, ajustamos, repetimos una P por arriba y ajustamos. Esto que acabamos de hacer, como dije antes, lo tenemos que repetir con cada par. Cada vez que empezamos un par, hacemos 2P por arriba. Sobre el hilo que está tejiendo, agregamos con nudo alondra por arriba y volvemos a hacer 2P por arriba sobre el otro. Acá voy a adelantar, así el video no se hace tan largo. Es todo repetición. Voy a tejer hasta el último pétalo y en la parte donde se junta el tejido lo paso a explicar. Seguramente se pregunten qué nudo hago en la parte donde acelero el video. Es una forma rara que tengo de hacer los nudos, que con mucha inquietud de mi parte logré hacerlo más rápido cuando uno de los hilos es muy largo. Más adelante voy a explicarlo bien en otro video. No es tan difícil de aprenderlo, es solo tener los nudos bien claros de cómo se hace. Acá ya estamos llegando a la parte del último pétalo, donde todo el tejido se tiene que unir. Y así nos va quedando el tejido. Acá todavía el tejido está separado. Ahora lo que tenemos que hacer es unir estas dos puntas. Estos dos hilos se tienen que unir acá.
que vamos a hacer lo siguiente. Acomodamos un poco los hilos, así trabajamos cómodo. Tratemos de que queden los hilos del próximo pétalo libres, así podemos trabajar. Esta es la guía del próximo pétalo. Hacemos una P por arriba, ajustamos bien fuerte, ya que tenemos que unir todo el tejido, y una vez más una P por arriba. Ajustamos bien y así ya nos queda el tejido todo en una sola pieza. Si queda un poco chueco, van tirando de la guía hasta que quede lo más derecho posible. Ajustamos. Recuerden que pueden cortar ese hilo, el chiquitito, a ver si no les molesta. Acomodamos acá un poco inclinado para poder trabajar mejor. Y acá tenemos el hilo que agregamos con nudo alondra por arriba. Si vamos para la derecha tejiendo, tenemos que hacer el nudo al revés hacia la izquierda. Esta es la guía que viene tejiendo y este es el hilo que agregamos. Hacemos una P por arriba, pasa por debajo y ajustamos. Acá estamos haciendo un nudo al revés hacia la izquierda. Repetimos, una P por arriba, pasa por el medio y ajustamos. Acomodamos y le tiene que quedar ahí como un puntito. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el hilo que sigue. Hacemos con este una P por arriba, pasa por debajo y ajustamos. Repetimos, una P por arriba, pasa por debajo y ajustamos. Recuerden que este es el nudo al revés, hacia la izquierda. Para los bordes vamos a hacer el nudo normal y para el centro del tejido vamos a hacer el nudo al revés. Ahora cruzamos los hilos y con este hacemos una P por arriba y pasa por el medio. Ajustamos, hacemos una P por arriba y ajustamos. Esto que acabamos de hacer acá lo tenemos que repetir en cada pétalo. Detalles a tener en cuenta: cuando hacemos el borde del pétalo, hacemos el nudo normal, sea para la derecha o para la izquierda. Y cuando hacemos el relleno, tenemos que hacer el nudo al revés. Si vamos para la derecha tejiendo, tenemos que hacer el nudo al revés hacia la izquierda. Y si estamos tejiendo hacia la izquierda, tenemos que hacer el nudo al revés hacia la derecha. Tengan en cuenta ese detalle, así diferencian entre el nudo normal y el nudo al revés. Por eso que usamos la P por arriba en ambos nudos. Es muy difícil que se pierdan. Acomodamos, dejamos libres los hilos del próximo pétalo y repetimos. Esta es la guía del próximo pétalo, pasa por arriba y con el que venimos tejiendo hacemos una P por arriba y ajustamos. Repetimos, una P
por arriba y ajustamos. Ahora toca hacer el relleno, así que ahora vamos a hacer el nudo al revés, hacia la izquierda. Estos son los hilos que agregamos con el nudo alondra por arriba, así que este venía tejiendo y este da el nudo alondra. Con el nudo alondra hacemos una P por arriba, baja y pasa por el medio. Una vez más, una P por arriba, pasa por el medio y ajustamos. Recuerden que le va a quedar como un puntito y eso significa que estamos haciendo el nudo al revés, hacia la izquierda. Agarramos el próximo hilo que sigue. Con este hilo hacemos una P por arriba, pasa por el medio y ajustamos. Repetimos, una P por arriba, pasa por el medio y ajustamos. Ajustamos bien. Tiramos de las guías si hace falta. Y ahora, con el hilo de las guías, este hilo lo pasamos por arriba y hacemos el borde. Tejemos con este, haciendo una P por arriba y ajustamos. Repetimos, una P por arriba y ajustamos. Este paso lo tenemos que hacer con todos hasta llegar al último pétalo, así que voy a ir adelantando un poco. Para hacer esta flor es recomendable que ya sepan los nudos básicos, tanto el nudo normal como el nudo al revés, así no se confunden. Si saben los nudos no van a tener mucho problema porque mirando el video se entiende, ya que es todo repetitivo. Y no se olviden que si se equivocan no pasa nada, se desarma y se vuelve a intentar. De esa forma lo aprendí yo, a prueba y error. Bueno, acá ya estamos llegando a la parte del último pétalo. Recuerden, el borde, nudo normal, y el relleno se hace con el nudo al revés. Acá terminamos de hacer el último pétalo, solamente queda unir el tejido. Así va quedando, se nota la diferencia de los nudos, quedan las rayitas con el nudo normal y el relleno con esos puntitos con el nudo al revés. Y queda todo el diseño bien planchadito, bien plano. Así que ahora voy a hacer lo siguiente. Solamente voy a trabajar un pétalo. Acomodamos los hilos, dejamos solamente los hilos del próximo pétalo,
Bueno, acá ajustamos y unimos el tejido. Otra vez, de la misma forma que hicimos anteriormente. Esta es la guía, con esto venimos tejiendo y hacemos una P por arriba, ajustamos bien, repetimos una P por arriba y ajustamos. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar pétalo por pétalo. Este lo ponemos acá arriba ya que no lo vamos a usar. Solamente dejamos los hilos del pétalo, que serían estos, 4 hilos hasta el momento y uno que teje. A partir de ahora se trabaja por separado, un pétalo y un pétalo. Así que todo lo que haga a partir de ahora hasta el final lo van a tener que repetir en cada pétalo. Esta es la guía, con este veníamos tejiendo, ajustamos, con este hilo que sigue hacemos un nudo al revés, hacia la izquierda, hacemos una P por arriba, sale por el medio y ajustamos. Una vez más, una P por arriba, pasa por el medio y ajustamos. Acomodamos bien. Ahora vamos a agregar un hilo más de 30 centímetros, juntamos las puntas y lo vamos a agregar con nudo alondra por arriba sobre este hilo. Pasamos por arriba y bajamos las puntas por el centro. Lo llevamos al centro, acomodamos bien. Si hace falta vamos apretando, tiramos de un hilo a la vez para que quede bien pegado. Con el hilo que sigue hacemos otro nudo al revés, hacia la izquierda, haciendo una P por arriba, baja y sube por el medio. Ajustamos bien y repetimos una P por arriba, sube y ajustamos. Acomodamos, tiramos de la otra guía si hace falta y ahora vamos a hacer el borde de este lado. Dejemos con este haciendo una P por arriba y ajustamos. Una vez más, una P por arriba y ajustamos. Ahora tenemos que volver para el otro lado. Esta es la guía del pétalo y con este veníamos tejiendo y hacemos un 4 por arriba y ajustamos. Repetimos un 4 por arriba y ajustamos. Seguimos con este acá y ahora hacemos un nudo al revés hacia la derecha. Hacemos un 4 por arriba, pasa por el medio y ajustamos. Repetimos un 4 por arriba, pasa por el medio y ajustamos. Este nudo lo tenemos que hacer con los hilos restantes. Esto acabamos de agregar recién, así que acomodamos. Tejemos con este haciendo un 4 por arriba,
pasa por el medio y ajustamos. Una vez más, un 4 por arriba, pasa por debajo y ajustamos. Este sería el nudo al revés hacia la derecha. Repetimos con este. Hacemos un 4 por arriba, pasa por el medio y ajustamos. Una vez más, 4 por arriba, pasa por el medio y ajustamos. Tiramos de acá si hace falta. Seguimos con este. Una vez más, 4 por arriba, pasa por el medio y ajustamos. Una vez más, 4 por arriba, pasa por el medio y ajustamos. Este sería el nudo al revés hacia la derecha. Y el otro sería el nudo al revés hacia la izquierda. Este lo pasamos por arriba. Y con el que teje por debajo hacemos un 4 por arriba. Ajustamos. Una vez más, 4 por arriba y ajustamos. Acomodamos un poco el tejido y ahora tenemos que volver hacia la derecha. Así que sobre este vamos a tejer con este y hacemos una P por arriba, ajustamos, otra vez una P por arriba y ajustamos. Como vamos hacia la derecha, tenemos que hacer el nudo al revés hacia la izquierda. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer con estos dos. Agarramos el que sigue y hacemos una P por arriba, sube y ajustamos. Repetimos. Una P por arriba, sube por el medio y ajustamos. Este sería el nudo al revés hacia la izquierda. Seguimos con este. Hacemos una P por arriba, ajustamos. Una vez más, una P por arriba. Y este sería el nudo al revés hacia la izquierda. Estamos otra vez en el medio del tejido. Vamos a agregar el último hilo de 20 centímetros. Otra vez unimos las puntas y lo agregamos por arriba del hilo con el que vienen tejiendo los demás. Con el nudo alondra por arriba vamos tirando las puntas y lo llevamos al centro. Una vez que esté acomodado, seguimos tejiendo con los demás. Este es el que sigue. Hacemos una P por arriba, sale por el medio y ajustamos. Hacemos una P por arriba, sale por el medio y ajustamos. Este es el nudo al revés hacia la izquierda. Vamos acomodando. Seguimos con este. Una vez más, el nudo al revés hacia la izquierda, haciendo una P por arriba y sale por el medio. Una vez más,
una P por arriba y sale por el medio. Este sería el nudo al revés hacia la izquierda. Pasamos por debajo de este, que es la guía del pétalo, y hacemos una P por arriba, una vez más una P por arriba, ajustamos bien y ahora tenemos que volver hacia la izquierda. Cruzamos los hilos y hacemos un 4 por arriba, ajustamos una vez más 4 por arriba y ajustamos. Acomodamos un poco, agarramos este hilo y hacemos un 4 por arriba y ajustamos. Una vez más 4 por arriba y ajustamos. Este sería el nudo al revés hacia la derecha. Seguimos con este. Hacemos un 4 por arriba, ajustamos. Una vez más 4 por arriba y ajustamos. Este sería el nudo al revés hacia la derecha. Vamos acomodando si hace falta y acá llegamos al centro. Estos son los últimos hilos que agregamos y acá cambia un poco el tejido. Sobre estos dos hilos vamos a hacer otros bordes. Con este vamos a tejer sobre este. Lo pasamos por arriba y hacemos un 4 por arriba y ajustamos. 4 por arriba y ajustamos. Este es el hilo que sigue. Vamos a hacer el mismo nudo, un 4 por arriba, una vez más un 4 por arriba y ajustamos. Con este veníamos tejiendo y este es el hilo que sigue. Y estos son los hilos que siguen. Y este es el borde. Hacemos un nudo al revés hacia la derecha, haciendo un 4 por arriba, sale por el medio y ajustamos. Otra vez 4 por arriba, sale por el medio y ajustamos. Seguimos con este. 4 por arriba, sale por el medio y ajustamos. 4 por arriba, sale por el medio y ajustamos. Vamos acomodando como siempre. Tiramos de la guía si hace falta. Cruzamos, este pasa por arriba y el que teje por debajo. Hacemos un 4 por arriba, ajustamos bien y finalizamos con un 4 por arriba. Bueno, este hilo no lo vamos a usar más, así que lo llevamos para arriba
tienen que quedar 4 hilos de cada lado. Estos hilos son el borde, la parte de afuera. Estos son el relleno y estos del centro son el borde interno. Agarramos estos dos y hacemos un nudo al revés para el lado que ustedes quieran. En este caso voy a hacer hacia la derecha, haciendo un 4 por arriba y un 4 por arriba. Vamos a hacer de este lado lo mismo. Estos son el borde del pétalo y este es el relleno. Así que hacemos un nudo al revés para el lado que ustedes quieran. En este caso voy a hacer un nudo al revés hacia la derecha, haciendo un 4 por arriba y un 4 por arriba. Ajusto bien. Ahora hacemos lo siguiente. Estos 4 hilos son de este lado y nos quedan estos 4 que son parte del lado derecho. Lo llevamos para arriba, después vamos a trabajar con ellos. Ajustamos bien antes de seguir. Estos son los bordes del pétalo y vamos a cruzar los hilos. Repito, agarramos los hilos que forman el borde, los cruzamos, una punta para cada lado, y con los hilos del relleno vamos a tejer sobre ellos dos. Agarramos el hilo este y hacemos una P por arriba, o lo pasamos por arriba, como prefieran ustedes. Ajustamos, repetimos, una P por arriba y ajustamos. Ajustamos bien. Lo dejamos así. Ahora tejemos del otro lado. Este es el cierre que hacemos en el engarce, no se olviden. Agarramos este hilo, hacemos un 4 por arriba sobre los dos hilos guías, ajustamos y repetimos un 4 por arriba sobre las guías que se cruzan y ajustamos. Si ya vieron mis videos de engarce, este es el nudo que se usa para hacer el cierre de cada línea. Ahora, estos son los que usamos para tejer, estos son los hilos que se cruzaron y estas son las puntas. Así que vamos tirando de una a la vez, apretando el tejido para que no se desarme, y vamos tirando de una a la vez, despacito. Y ahora sí, vamos apretando fuerte, sin miedo. Vamos apretando los nudos, le damos forma con los dedos, no se olviden. Y así nos debe ir quedando.
Ahora repetimos de este lado. Vamos acomodando. Apretamos acá el nudo que hicimos. Estas son las guías del borde y la cruzamos. Y con este tejemos de este lado haciendo una P por arriba o pasándolo por arriba, como prefieran ustedes. Si el hilo le queda corto, van tirando, ajustan, repetimos una P por arriba o lo pasan por arriba y ajustan. Aprietan bien fuerte, así no se desarma. Y de este lado lo mismo, solamente que hacemos una especie de 4 o lo pasamos por arriba, o sea, siempre sobre las dos guías, ¿no? Pasamos por debajo y ajustamos. Una vez más, pasamos por arriba, baja y ajustamos. Apretamos bien. Con este tejimos recién. Estas son las puntas de las guías. Apretamos el tejido y tiramos de una a la vez. Ahora sí, apretamos sin miedo. Vamos acomodando. Le damos forma. Y así quedaría el pétalo. Todo lo que hicimos recién lo tienen que hacer en cada pétalo. Así que retroceden el video y van viendo parte por parte. Si acá le queda un poco desprolijo, van acomodando, van tirando, tiran de las guías si hace falta. Si no, van apretando los nudos. Antes de quemar, siempre aprieten bien fuerte, chequeen todo, que nada quede suelto. Y una vez cortados los hilos, tendría que quedar así, más o menos, con esa especie de forma de corazón raro. Por tema de comodidad no puedo tejer bien acá mientras grabo, pero ustedes con más tranquilidad pueden ir mejorando el diseño. Recuerden, todo lo que hicimos se repite en cada pétalo. Una vez que tengan todos los pétalos hechos y antes de quemar los hilos, les paso un pequeño tips para que quede bien redondeada la punta de cada pétalo. Vamos a agarrar las guías que cruzamos. Y en cada pétalo tenemos que hacer esto. Agarramos las guías de cada pétalo. Esto lo llevamos para el frente y las guías que cruzaron las llevamos para atrás. Vamos a mejorar la forma del pétalo, siempre teniendo apretados los hilos que hicieron los últimos nudos, y las guías las tiramos hacia atrás.
de una a la vez si hace falta, siempre teniendo apretados los hilos que hicieron los últimos nudos, y de esta forma el borde queda con un poco más de curva, digamos, no queda tan desprolijo. Si hace falta apretamos acá un poco y después ya pueden quemar los hilos con cuidado. Y una vez que quemaron todos los hilos, así nos queda de este lado la parte de atrás y la parte de adelante. Ahora le vamos a hacer el último retoque agregándole un canutillo o una mostacilla, depende en cómo la digan en su país. Agarro un hilo finito, lo doblé a la mitad, lo paso por el orificio y acá no hago un nudo, corto y dejo las puntas libres para poder quemar. Con un poquito de fuego queda pegado a la mostacilla el hilo, no hace falta un nudo. Agarramos una aguja para que nos sea más fácil poner el canutillo en el medio. Y ahora buscamos el centro de la flor. Cuando empecé el video les dije que era mejor trabajar de este lado, porque de este lado nos queda ese círculo gordito. En cambio, de la forma que lo trabajamos quedó todo plano y en la mostacilla queda muy bien. Y ahora terminamos haciendo un nudo y quemando. Cortamos y quemamos. Y eso sería todo. Después le ponen un ganchito, una argolla, un ganchito y ya tienen un arito.